que es importante para la fabricación de diversos medicamentos y que debemos garantizar sobre todo que los medicamentos que se elaboran dentro de una industria farmacéutica sean de calidad. Para eso, estoy haciendo el seguimiento y para ello, entonces debemos ver qué se necesita antes de preparar un medicamento, durante su preparación y después de su preparación, para así también establecer los puntos críticos o los problemas o los posibles, vamos a decir, puntos muertos que hubieran, que así se llama también, para poder solucionar a tiempo antes de preparar un medicamento. Y también solucionar los problemas que pudiesen haber durante la preparación de un medicamento. Entonces no se olviden, siempre para poder tener un producto de calidad, debemos garantizar que lo que vamos a hacer lo hagamos bien desde el principio, o sea, desde el inicio. Ya luego, cuando querramos solucionar algo que está mal, si no hemos hecho los debidos controles antes de preparar un medicamento, pues después ya sería demasiado tarde, ¿no? Porque hay muchos efectos o reacciones también que son irreversibles. Para eso han llevado química general, bueno, han llevado analítica. Lastimosamente, ustedes segundo y tercer año no han podido hacer las prácticas. Sin embargo, han llevado los conceptos teóricos. Hay reacciones de interacción entre una molécula y otra molécula. Hay, ¿se acuerdan ustedes? Enlaces covalentes coordinados, hay el dador, hay reacciones que son reversibles y algunas que son irreversibles. Lo mismo sucede también con un medicamento. Un medicamento habrán reacciones que son totalmente irreversibles, ¿no? Que una vez ya se ha hecho la mezcla y debido a malos procesos también podemos tener, sobre todo, ¿no? El principio activo, que es lo que vamos a nosotros ahora más que todo afinar en todo lo que vamos a llevar ya la asignatura. Pero vamos a hablar en un contexto general de lo que forma parte también de un medicamento, ¿no? Como son las materias primas en las cuales se incluye el principio activo. ¿Qué se entiende por materia prima? Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto farmacéutico, ¿no? Son sustancias activas e ingredientes farmacéuticos en estado sólido, líquido o semisólido. O sea, todo lo que forma parte de un medicamento para poder formar el producto farmacéutico, todos esos constituyentes se llaman materia prima. Dentro de la materia prima tenemos principio activo, tenemos, además del principio activo, tenemos conservante, tenemos saborizante, tenemos colorantes, tenemos excipientes, otros compuestos también, ¿no? Tenemos agentes aglutinantes, agentes deslizantes, desintegrantes, antioxidantes, etc. Eso ya se ve en la asignatura de farmacia industrial. Pero todo ello, lo que forma parte de un producto farmacéutico, vamos a realizarlo con diversas materias primas. Entonces todo, excepto lo que no sea principio activo, inclusive se llama matriz. Todo, excepto el principio activo, que ya también se ve en la otra materia, ¿no? Pero volviendo entonces que la materia prima es todo lo que forma parte para poder elaborar un producto farmacéutico.
Dentro de otras definiciones también que van a encontrar ustedes, materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto farmacéutico, ¿no? Que vamos a incorporar para también elaborar medicamentos, ¿no? También otros conceptos, toda sustancia activa o inactiva, como por ejemplo los excipientes, activa que forma parte, ¿no? Empleada en la fabricación de un medicamento que permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso, ¿no?, del proceso o de la fabricación. O sea, que permanezca inalterada, o sea, que no vaya a degradarse o a tener problemas dentro del proceso de fabricación. También materia prima se puede también modificarse o desaparecer. Me van a decir, ¿y qué pasó con la teoría de la opción? Nada se pierde, nada, todo se transforma, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Digamos, ¿no? Todo se transforma. Pero hay materias primas que son usadas como solventes o también para formar parte del proceso de aglomeración. Cuando se va a hacer un comprimido, se utiliza para hacer los granulados, se utiliza solventes volátiles, como el etanol. El etanol es bastante usado, inclusive en la síntesis también de materias primas. Se utilizan solventes orgánicos para poder cristalizar o poder también purificar ciertas materias primas. Se utiliza éter, bueno, etcétera, otros solventes orgánicos. Y luego, obviamente, se volatilizan. Pero vamos a ver al final que también no tienen que quedar esos solventes porque no son parte del compuesto, ¿no? Que si se quedasen también pueden causar efectos tóxicos dentro de un producto farmacéutico, dentro de lo que nosotros vamos a usar como materia prima. Es importante para poder adquirir materias primas, como le dije en la anterior clase, es importante. Es importante entonces que evaluemos los proveedores de las materias primas, porque la industria farmacéutica, como le expliqué en la anterior clase, para elaborar un producto farmacéutico, si fuese, por ejemplo, un alimento, un restaurante, los tajivos no va a estar con la vaca ahí, el pasto, ¿no? Y carneando, imposible. Entonces también se compra de ciertos proveedores. Lo mismo sucede también con las industrias farmacéuticas. Perdón, las industrias farmacéuticas compran de las transnacionales que le venden a las distribuidoras de materias primas en gran escala, ni siquiera, o sea, son distribuidores también de materias primas. Se proveen de estos distribuidores en gran cantidad. En otras palabras, nosotros los usuarios no vamos y compramos pues 1 kilo de azúcar al ingenio azucarero, por mucho ingenio que lo tengamos cerca. Compramos de los distribuidores, ¿no? Y vamos y compramos, o ya sea, la mayoría me va a decir de los súper, otros también de las ventitas, ¿no? Igual también, ¿no? Una materia prima para el producto farmacéutico. Pero a diferencia de los otros rubros que van a ser alimenticia, zapatera, lo que ustedes quieran, de ropa, etcétera, la parte de medicamentos es más compleja, porque así como podemos salvar los farmacéuticos millones de vidas con la simple, por ejemplo, vacunas, que es lo que estamos haciendo, porque el que no quiere vacuna que no se coloque nada, pues ni para el tétano ni para nada, ¿no? Entonces se salvan muchas vidas y hemos erradicado enfermedades que causaban desastres, ¿no? Como la poliomielitis,
que ya no hay, ahora no hay la poliomielitis, se ha erradicado, también la viruela, ¿no? Pero bueno, volviendo ya a lo nuestro, entonces debemos nosotros evaluar a los proveedores de dónde compramos. Entonces la compra de materias primas es una opción importante que requiere la calificación de los proveedores. Las materias primas no deben ser compradas de cualquier proveedor, solamente de aquellos aprobados o calificados. O sea, con las especificaciones que nosotros les vamos a dar correspondientes. Si es posible, la compra debe ser hecha directamente al productor, o sea, directamente a la industria farmacéutica que elabora materia prima en gran escala. El 80% de los compuestos empleados en Europa y Estados Unidos son importados de China e India. También hay materias primas también que vienen de dudosa calidad, ¿no? Que son grandes productores de materia prima. Tanto la FDA como la EMA, la Administración de Drogas y Alimentos, y la Agencia de Medicamentos Europea, extienden sus controles a estos lugares, ¿no? Y también los avala, pero algunos no están avalados. Y hay materias primas que vienen también que son de dudosa calidad. Y para medicamentos no hay de calidad intermedia, como a veces los zapatos. Uno dice, ah, es que eso eran de calidad intermedia, ¿no? No eran de calidad óptima. Y uno escucha, ¿no? Como les he contado yo en la anterior clase, ¿no? Que me ha pasado de que he comprado zapatos chinos y me he dejado, he caminado y me he dejado, pues, obviamente con los pies descalzos, ¿no? Porque se han deshecho. Eso, y por muy bonito que fuesen, ¿no? Desde Estados Unidos la agencia, la FDA, por ejemplo, también, o sea, controla y revisa al menos el 10% de las plantas químicas en China. Sin embargo, la que más revisa es la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA. Y hay datos que la EMA controla unas 40 plantas, más o menos, del total entre país asiático e indio, o sea, de las transnacionales. Entonces, cuando vamos a comprar, o sea, los que compramos materias primas, o los que alguna vez van a ir a trabajar en una industria farmacéutica dentro del Departamento de Control de Calidad, o van a ir a trabajar también en el Ministerio de Salud, qué sé yo, en el CEDES, por ahí a veces, ¿no? Tenemos posibilidades, van a fijarse y ver para pedir los certificados si están avalados por la EMA, si vienen de la China o la FDA. Si no están avalados, entonces las materias son de dudosa calidad. Las materias vienen en estos contenedores que les estoy mostrando aquí. Son unos batch, unos contenedores que vienen de 25 kilos a 50 kilos. Son como cartón pretensado, durísimo, durísimo, así, durísimo, durísimo, sellados. Algunos están inclusive sellados, otros no vienen con cartón pretensado, y otros vienen en recipientes de aluminio y sellados al vacío, cuando son materias primas que son más lábiles, ¿no? Pero estas otras materias primas que no son tan inestables, vienen estos batches, estos contenedores, que tienen como unas 6 bolsas selladas, y tienen una bolsa aparte de sílica gel, o sea, en la parte superior e inferior de las bolsas de materia prima, para que ni siquiera la humedad entre o penetre, ¿no? Perdón, están completamente selladas, como cuando uno compra zapatos. No sé si a veces ustedes han visto unas bolsitas de silicaje para que el zapato no se humedezca y se fregue, ¿no? Lo mismo en las materias primas, unas bolsas vienen de sílica gel, o sea, están selladas y recontra selladas estos contenedores. Son como si fueran unos, claro, unos recipientes que inclusive uno los podría utilizar, ¿no? Son eternos. Pero bueno, así viene la materia prima en estos contenedores.
Y vamos a hacer un ejercicio que normalmente cuando éramos la parte presencial, yo les hacía hacer un ejercicio y con unas preguntas, pero bueno, cuando volveremos ya completamente, felizmente este jueves ya nos vamos a ver para organizarnos, aparte de eso ya hacer las prácticas y también que puedan adquirir las destrezas, ¿no? Y las habilidades de la parte práctica. Al final la parte teórica la podemos dar sin ningún problema, ¿no? Pero ya la parte práctica es más complicada. Y voy a poner aquí el ejemplo que si todo esto que necesitamos en este momento ciprofloxacina, o pudiera ser cuando estábamos en plena pandemia, que se necesitaba ibuprofeno, o también la citromicina, ¿no? ¿Ves? Que todo el mundo buscaba citromicina, ¿no? Como loco. Y después ya se pasó ya también al uso de la ciprofloxacina, y le ponen de Deogira, de citolina, las ciprofloxacinas son de Deogira. O sea, las de estrógena no tienen acción terapéutica. Bueno, no vienen en el comercio. No se degrada ya, ¿no? Que no sirve. Supongamos que el proveedor, en este de acá, que son los que venden materias primas en gran escala, aquí un proveedor de una distribuidora MPI, Esparta y otra Mapriel, digamos, ¿no? El origen, por ejemplo, aquí que sea de Alemania, otra que sea de la China, otra que sea de la India, de Mapriel, digamos, procedencia. Si nosotros decimos, obviamente queremos alemana, ¿no? Porque siempre la China es mala, pero ahorita casi todo se hace en la China y en la India porque cada que leo, o sea, acá las leyes nos ponen a veces hasta, pienso como para que no podamos crecer, ¿no? Hace muchos años atrás, yo hice un posgrado en Chile y el horario de las 8 horas de trabajo no se respeta, así como aquí a 7 horas que trabaja en la universidad y ahora el horario continuo. Es un desastre, ¿no es cierto? Esa partecita. 7 horarios y 7 horas, como dice, ¿no? Bueno, también son derechos que tienen. Sin embargo, si vemos de que queremos crecer, como cuando quedó, yo decía, el Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó en escombro, y Hirohito le dijo, ¿no?, a todos los habitantes que ellos iban a salir de la crisis, y les dijo a todos, una ley de todo su parlamento, dijo, trabajarás 20 horas y dormirás 4 horas, te levantarás de los escombros. O sea, si a nosotros nos dieran eso, imagínense, yo creo que hay huelgas, paros y todo, y chau presidente, ¿no? Hoy día al amanecer me llegó un videito, ¿no? Y creo que lo compartí. A ver, voy a ver si lo pongo, ¿no? Era sobre presos en el Japón. Los presos en el Japón se tienen que ganar su comida, o sea, tienen que trabajar, o sea, y le ponen trabajos así, y es el ejército el que está en las cárceles, no son cualquiera, es el ejército. Y para ser parte de ahí, del ejército que controlan las cárceles, tienen que ser, no tienen armas, tienen que ser cinturón negro. O sea, estaba viendo y yo decía, qué increíble, ¿no? O sea, tienen que trabajar, le ponen, no pueden vagar, y en base a lo que trabajan, le dan su comida. O sea, me parece muy espectacular, ¿no? Que así debería ser. Pero eso es en el Japón. Bueno, en la China hay demasiada gente que trabaja con reloj, como todo, y a veces se ve de todo. Y puede que haya materia prima buena, como puede que haya materia prima mala. Pero supongamos que los datos de parámetros técnicos sea que la validez de esta materia prima de ciprofloxacina sea la alemana 2024, la pureza 99,5%, la de la China validez al 2025 y la pureza del 90%. El tiempo de entrega de la alemana es de 1 mes, pero el costo es de 350 euros por 5 kilogramos. En la China tenemos de entrega inmediata, solo que la pureza está al 90%. Y vale 100 euros.
La INDU, digamos acá, su validez está hasta el 2023. El tiempo de entrega es 3 meses, igual 50 euros. ¿Cuál cree que compraría alguien, alguno que tenga su empresa de todos estos? Me imagino que me van a decir, bueno, está más barata, porque vale 50 euros. O yo me agarro la de 100 euros, que es entrega inmediata y tiene validez hasta el 2025. Sin embargo, si ustedes se fijan, la pureza ya está al 90%, o sea que en unos meses esto está totalmente degradado. Entonces, todas esas cosas es las que un farmacéutico tiene que revisar dentro también del Departamento de Control de Calidad, ¿no? Para revisar que la materia prima sea de calidad, para que el medicamento que van a fabricar tenga efecto terapéutico. Si es un jarabe para la tos, que le sirva para que su niño pueda expectorar, si es para la fiebre, si es un antibiótico, que la molécula no se parta, no se lise, ¿ya? Entonces, o sea, a veces puede que también acá, digamos, ¿no? Los fabricantes, las industrias farmacéuticas, escojan, obviamente, inclusive está más barata, y resellan esta fecha de vencimiento, le ponen una fecha de vencimiento más larga, y no sabemos, por eso es que debemos tener laboratorios de control de calidad que funcionen a nivel nacional. Está el CONCAMIT, que le explicaba yo en la anterior clase, está el CONCAMIT, y debería haber a nivel también regional. Aquí a nivel regional, les expliqué que era una oficininga, así que no tiene más que el encargado ni siquiera es jefe de farmacias y laboratorios, y no tiene ni gasolina ni para ir a inspeccionar si una farmacia tiene regente o no tiene regente. Entonces, acá a nivel departamental, pues no tenemos, ¿no? Ni siquiera un laboratorio de control de calidad. En Chile, la universidad tiene su laboratorio de control de calidad y le venden al Estado. Acá como el Estado no paga, no hace, está el UNIMED, está, digamos, la Agencia Estatal de Medicamentos, sí, igual que acá en Santa Cruz, sin personal. Está el CONCAMID, y en el CONCAMID se quejaban, ¿no? De que todo el personal que va al CONCAMID es lo que de otras unidades ya no los quieren, ya van mayores, no tienen ya las destrezas y habilidades. Entonces tenemos que también preocuparnos, o sea, todos los que tengan acceso a un cargo público alguna vez también deben preocuparse por la salud. Les comenté de que vamos a ver si hacemos unos análisis sobre todos unos antibióticos que ahorita también en el mercado no tienen efecto terapéutico. Puede que químicamente esté la molécula, pero también puede que la potencia también puede que esté, digamos, en este caso, alterada. Son varias hipótesis que tenga. Si usted no tiene, digamos, una columna quiral, ¿no? Que identifique realmente al enantiómero, puede, por un análisis
no tan específico darle, ¿no?, que está el compuesto. Sin embargo, es preciso ya más realizar controles de calidad para que podamos garantizar, sobre todo, que la industria farmacéutica no nos reselle también la fecha de vencimiento. Porque ya en el medicamento ya terminado, entonces tenemos que ver realmente si coincide la hoja de importación con la fecha de caducidad del producto farmacéutico. Porque la industria a veces le coloca sobre la fecha que fabricó ese día y no, la fecha de vencimiento lógicamente se tiene que colocar de la materia prima. O sea, del principio activo, ¿no?, lógicamente, ¿no? Y también todas las materias primas no tienen que estar vencidas. Es importante que podamos establecer cuáles son los parámetros que se necesitan para hacer la recepción de una materia prima. O sea, cómo vamos a manejar para recepcionar una materia prima. Es importante que el personal que efectúe la recepción de los productos, o sea, deberá comprobar que el documento de entrega coincida con la materia prima solicitada, porque puede que no coincida, ¿no? Que la materia prima recibida corresponda con el documento de entrega. Que el estado de los envases, embalajes y etiquetados sea correcto. Que no vaya a estar un poco, o sea, huequeado. Yo trabajé en una industria farmacéutica y para importar vienen los de la aduana. ¿Y quiénes trabajan en aduana? Lastimosamente, en Bolivia, en aduana, debería la normativa, tenemos nosotros la ley 1737, que es la ley del medicamento, que debería exigir al gobierno que los que trabajan en aduana deberían ser peritos en farmacia, no cualquier, qué sé yo, levantamano azulino, que tenga un carnet azul y ya le den el cargo. Y por último, no tienen la formación, ni tampoco la conciencia, ¿no? Piensan de que recibiendo una coima por debajo y algún día no va a llegar a su madre o él mismo por ahí a utilizarle en un hospital, porque nadie tiene la vida comprada, ¿no? Entonces se trata de medicamentos, se trata de vida, de vida. Y en las aduanas no existe peritos en farmacia, no existe. Por ejemplo, la FDA tiene en todo lo que es para la cuestión sobre todo de medicamentos, tiene los farmacéuticos formados para hacer toda la desaduanización que se requiere de una materia prima. Porque cuando se importa, por ejemplo, un auto, tal vez algunos han escuchado ustedes, está en zona franca, ¿no? Están en el sol los pobres autos hasta que los de la aduana, o no sé si los coiman o traen legalmente, pero tarda su tiempo en el polvo, en la tierra, todo, digamos, cochino, ¿no? Entonces, no hay galpones para materia prima farmacéutica. O sea, es un problema para aquel que importa materia prima. Normalmente vienen y le presentan dentro de la industria hasta que vengan ellos y lo que he visto hacer, ¿no? Sin embargo, también en su afán ellos de exigir, a veces los pueden abrir en una condición donde no hay un control higiénico, porque para abrir materias primas te vamos a ver qué se requiere para que nosotros podamos tener la seguridad que esa materia prima, fíjense cómo viene tan conservada y no la puedan, pues, obviamente, dañar, ¿no?, la materia prima. Entonces es importante, ¿no?, que la materia se revise, sobre todo si el estado de los envases, embalaje está etiquetado, el envase viene perfectamente cerrado, si está abierto hay que rechazarlo, comprobar que el envase y el sello no hayan sido alterados y que la caducidad, ¿no?, sobre todo, sea la adecuada.
Si todo esto es correcto, se procederá ya, ¿no? Obviamente a registrarlo dentro de lo que indica, obviamente, las buenas prácticas, ¿no?, de la industria farmacéutica. Si alguno de los 5 apartados son incorrectos, se procederá a devolver el producto, aislándolo totalmente para evitar su errónea, obviamente, utilización, ¿no? Se debe registrar, para ello, se deben colocar los datos mínimos que identifiquen cada materia prima en el periodo de cuarentena y antes de la posible conformidad de la materia prima. Las materias primas del área de almacenamiento deben ser etiquetadas correctamente. Las etiquetas deben contener la siguiente información como mínimo: el nombre del producto que ha sido designado, o sea, con qué nombre, cuando fuere aplicable un código de referencia que le va a establecer ya la industria, el número de lote o los lotes asignados por el proveedor, y si los hubiera, el número de lotes asignados por el fabricante al recibirlo. Siempre que sea apropiado la condición de los contenidos en cuarentena, o sea, si están en cuarentena, a veces también se van también a guardar si están en prueba, autorizados, rechazados, devueltos o retirados. Deben tener almacenes separados cuando corresponda a la fecha de caducidad, ¿no?, o la fecha después del cual se hace necesaria una nueva prueba, ¿no?, para verificar que obviamente la cantidad del activo no ha sufrido ninguna degradación. En cuanto ya, ¿no?, se establezca la cuarentena de las materias primas, sobre todo es necesario que coloquemos, ¿no?, esta materia prima, donde va a establecer que el estado de las materias primas o de envasados, materiales intermedios, productos a granel o terminados, estén aislados por medios físicos o otros medios eficaces, mientras se espera una decisión acerca de la liberación. O sea, esto se manda a control de calidad y hasta que se mande a control de calidad se le pone una etiqueta de cuarentena, o si ya está ya abierto, que inmediatamente está rechazado, o algo que no coincida con la hoja de importación, se rechaza inmediatamente, ¿no? La FDA, por ejemplo, lo que hacen los inspectores de la FDA, los peritos, es de que esto lo hacen, no ni siquiera dentro de la industria lo hace. Ellos tienen almacenes específicos solo para materias primas y son los que van a, obviamente, liberar inclusive, ¿no? Pero a pesar de eso, la industria vuelve, obviamente, a verificar. O sea, para que también sobre todo que ellos se cuidan mucho por el tema de la droga, ¿no?, que pueden ir materias primas y en lugar sea cocaína. O no simplemente cocaína, sino que también hay anfetaminas, otros principios activos que pueden llegar, ¿no?, a Europa, Estados Unidos. Aparte de ello, también las materias primas pueden llegar degradadas, ¿no?, y también causar daño en la salud, ¿no? Una vez registradas las materias primas, estas se colocan en la zona de almacenamiento destinadas a materias primas, o sea, en cuarentena, con su correspondiente etiqueta de cuarentena en la que figurarán los datos de registro hasta su conformidad definitiva o rechazo. Se ubicará en una estantería exclusiva para una zona de cuarentena. En las transnacionales que, bueno, he tenido la oportunidad de visitar, he visitado, por ejemplo, el Laboratorio Chile, que tiene 2 plantas grandísimas en diferentes lados, para evitar el problema de los penicilínicos, que haya una contaminación cruzada, porque como se tiene que producir en condiciones muy seguras, entonces decidieron hacerlo en 2 plantas separadas, ¿no? También visité el laboratorio Zapal, Chile, ¿no? He visitado laboratorios Lilly, que son transnacionales. He visitado también de la Johnson & Johnson, en
en Europa, que he estado también ahí, o sea, para visitar, no es que uno vaya y le acepte. Una vez, me acuerdo que fui con estudiantes de una promoción que trabajaron harto para ir a un congreso, fuimos a Chile, y no nos querían acceder a la visita porque es complicado, ¿no? A visitar una industria farmacéutica, sobre todo porque a veces también no tienen establecidos sus protocolos, ¿no? Y bueno, no accedieron, no se puede sacar fotos, no se puede sacar nada. Por ejemplo, cuando visité la Johnson Johnson, a mí me hicieron hasta, para poderme aceptar la visita, me hicieron hasta que mande de Bolivia mis antecedentes, o sea, los antecedentes penales. O sea, por ahí uno es digamos, algo raro, ¿no? Todo eso, antecedentes penales de buena conducta para poder visitar, y luego de que para poder visitar, me aceptan la visita, pero que yo firme antes de la visita, me mandan un compromiso que uno firma para que definitivamente le acepten la visita. No poder sacar fotos, no llevar portado ni audífono, ni micrófono, ni nada de nada. No, eran los varios, no. Sí. No. Firma y recién uno envía para que le acepten la visita. Igual pasó cuando estaba en Chile, ¿no? Con los estudiantes. Yo había firmado, y claro, los estudiantes no firmaron, ¿no? La cosa es de que en plena visita, ¡plic!, sacó una foto otra vez y me dijeron, han sacado no sé cuánto una foto. Vinieron a llamarme ya la atención porque estaban bajo mi tutela, ¿no? Mía. Y cuando habíamos dado otros pasos, ¡plic!, sacó otra foto y no me dijo, ¿no? O sea, yo le dije no foto, pero había algunos que no hacen caso. Entonces me dijo, la próxima vez suspendo la visita. O sea que una foto más nos gustaba de ahí del laboratorio. O sea, eso en Chile. Imagínense allá cuando he estado en España con la Johnson Johnson, está más grave. Y hasta con antecedentes penales para poder visitar una industria farmacéutica, porque en todas las normativas internacionales o sea, dice el derecho de la patente, ¿no? O sea, el secreto farmacéutico está en todas las leyes. El secreto farmacéutico está resguardado por muchas normativas. O sea que una formulación cuesta mucho dinero llegar a esa síntesis, ¿no? De ese principio activo, hasta también formular un producto farmacéutico. Acá a veces estamos, que no entendemos, pero para eso ustedes llevan esta materia, ¿no? Entonces, de que obviamente tienen que tener, porque hay riesgos también, ¿no? De todos estos problemas que hay y cómo deben inclusive conservarse, ¿no? Si tenemos suerte vamos a poder también solicitar una visita por acá, ¿no? Pero es complicado porque son muchos alumnos y a veces no permiten muchos alumnos visitar. Bueno, una simple etiqueta grande que se coloca en esos contenedores que les mostré, donde se establece, por ejemplo, el peso bruto, quiere decir el peso más la tara, cuando van a pesar, tal vez en primer año ustedes ya pesaron, se pesa el vaso vacío, vamos a decir, y luego se le añade el producto y luego se vuelve a pesar. Lo mismo acá, es el peso bruto de este contenedor, el peso neto, cuánto es el peso ya sin el contenedor, sin el recipiente, el proveedor, el número de lote, el número de control ya de la industria farmacéutica, la fecha que ingresó, qué número de contenedor corresponde, porque a veces llegan 200 contenedores de ampicilina, por ejemplo. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 20, el 50, el 200. ¿Qué número? De 2, porque la normativa antes se permitía el muestreo, ahora ya no. La fecha de fabricación, la fecha de vencimiento, el responsable que firma, quién ha sido, y un letrero grande que indica que está en cuarentena. Se procede al muestreo de la materia prima. El muestreo abarca las operaciones diseñadas
para seleccionar una porción de un material farmacéutico para un propósito definido. Las operaciones de muestreos se realizan procedimientos o protocolos de muestreo, el método de muestreo, el plan de muestreo debe haber, y el registro de muestreo, porque eso indica también todo lo concerniente a las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de laboratorio. ¿Qué entendemos como una muestra? Una porción de un material o sustancia colectada según un procedimiento definido. Una muestra representativa, la muestra obtenida según un procedimiento diseñado para asegurar que las diversas características de un material no uniforme estén representadas proporcionalmente. Se necesitan cuidados especiales para muestrear ciertos materiales a granel. Por ejemplo, los que sean muy potentes, tóxicos, higroscópicos, sensibles a la luz, o que requieren precauciones microbiológicas especiales. Por ejemplo, los productos parenterales no vamos a muestrear en una zona clase 10.000. Se tendrá que también muestrear en una zona clase 100.000, obviamente en una zona estéril. No podemos muestrear en un ambiente que no sea estéril. Imagínense acá en la aduana. O sea, que los que están aquí en la aduana, que yo les decía que basta nomás mostrar el carnet azul para que estén en una aduana. Y no saben qué es lo que traen, qué nos están trayendo, si nos están trayendo materia prima ya por vencerse, porque puede que estén trayendo materia prima por vencerse, y no somos basureros del mundo. No se olviden que son también productos químicos que pueden alterar el subsuelo, ¿no? Y abajo del subsuelo es solo agua, y etcétera, ¿no? Contaminar. O sea, o también productos ya por vencerse. O sea, o que estén degradados, que no hayan tenido la conservación de la cadena de frío. Por si yo fuera, digamos, ¿no? Debería haber, inclusive, dentro de los ministerios que imagino que debe haber, para que importen una persona, pero del área, que esté permanente, ¿no? Y deberíamos tener, claro, somos países que no tenemos dinero, y pueden traer, ¿no? Materias primas que no hayan tenido la conservación, no solo es la cadena de frío, sino también la cadena también de conservación del aire, de la luz, de la humedad, porque hay materias primas que son higroscópicas y producen problemas de hidrólisis, hay otros que tienen fotólisis, problemas en fin, de degradación por el solo hecho de la luz, o sea, y otros que pueden también haber tenido algún hoyo que nomás haya en ese recipiente. Entonces los de aduana tienen que tener la obligación, porque no porque la industria, como a veces que gana millones y millones y por eso yo le voy a sacar una buena coima, no, sino porque son vidas. O sea, materia prima se traduce en vida. Para las materias primas que no son, o sea, no requieren condiciones tan especiales, como las que decía, potentes, hay venenos que se traen aquí en la anterior diapositiva, hay venenos, o sea, ¿no? Que raticidas también porque lo hace la industria farmacéutica, hay hormonas también que no pueden muestrearse, etcétera, pero para aquellas que no requieren estas condiciones tan especiales, se debe mostrar en un ambiente clase 10.000, ya vamos no, aquí no lo vemos en la otra materia, cómo se clasifican, ¿no? Las clases 10.000, clase 1.000, clase 100, ¿no? Cuáles son los tipos de filtros, eso lo vemos en farmacia industrial. Se debe tomar muestras de todos los contenedores, o sea, eso es ahora la normativa. Antes todavía se permitía al azar, pero ahora la FDA y la EMA y todas las normativas internacionales exigen, ¿no? Que se muestre todos los contenedores. El muestreo debe realizarse de abajo, del medio y de arriba, o sea, de abajo, de aquí, vamos a ver, de aquí estamos en un contenedor, de arriba,
del medio y de abajo. ¿Por qué de así y por triplicado? ¿Por qué? Porque hay personas de mala calaña que pueden, por ejemplo, ponerle arribita porque son 50 kilos y a veces imposible llegar abajo. Entonces unas lancetas así, que son electrónicas, se llega hasta abajo y se saca de abajo, del medio y de arriba. O sea, porque abajo puede tener almidón y arriba solo materia prima. Si yo saco de arribita, entonces puede que esté 100% purísima y acá se almidón. Imagínense esos problemas que pudiésemos tener. Entonces se hace por triplicado, la muestra debe ser recibida en recipientes nuevos, que luego se sellan y se etiquetan, se trabaja con muestra y contramuestra. Y la otra se queda ya para posibles auditorías, para cuando vengan y hagan las inspecciones y también las posibles auditorías que quieran hacer la entidad correspondiente, ¿no? Obviamente, la entidad que regula, ¿no? Todo lo que son la fabricación de medicamentos, que lo debe hacer, como le dije yo, la GEMED, ¿no? A través también, ayudado con el CONCAMIT, pero no se hace, ¿no? Si se envió, digamos, si un envío de materiales está compuesto de diversos lotes, cada lote debe considerarse independientemente para el muestreo, ensayo y autorización. Estas muestras se envían al Departamento de Control de Calidad. La materia prima, obviamente los potentes, tóxicos, higroscópicos, microscópicos o sensibles requieren precauciones especiales en el momento de realizar el muestreo, ¿no? Porque no vamos a contaminar por solamente hecho de muestrear, o sea, y lo vamos a poner a cuarentena, se debe hacer también en zona estéril. O sea, y la etiqueta que se le va a colocar cuando muestreamos, se debe colocar el lote, el contenedor de donde hemos muestreado, la fecha de vencimiento, ¿no? El número de control, la fecha de la toma que se ha realizado y el responsable del muestreo, ¿no? Es importante establecer el control de conformidad. Los fabricantes de las materias primas describen, o sea, en base a qué farmacopea está realizando ese control de calidad. Uno dice en base a la USP, en base a la farmacopea británica, o sea, ¿cuál está usando? Bolivia, como no tiene una propia farmacopea, adopta la farmacopea de la USP, porque ya está, ¿no? Está cada año, menos antes de la pandemia, salía cada año, y cuesta alrededor de unos $1.500, tiene cinco tomos, y también está en manera digital y en español, ¿no? Pero es carita, pero cada año se actualiza, cada año. Nosotros tenemos también en forma física, que cuando estuve de autoridad también me preocupé para que haya, ¿no? en la biblioteca, solo que cada año a veces es muy pesado, ¿no? Comprar, y la economía también de una facultad no alcanza, ¿no? Porque no es la única materia, es poco cara. Sin embargo, los cambios no son significativos, ¿no? De una farmacopea a otra, digamos, no son tan algún cambio, tal vez de un solvente, porque cuando se va a valorar un principio activo, si se hace, por ejemplo, por HPLC, si la fase móvil, por ejemplo, es apolar, menos polar, cuánto de uno, cuánto de otro, pero es simple, ¿no? Igual uno puede validar su método, ¿no? No hay problema ahí. En su defecto, obviamente serán, como dice, validadas por el fabricante o quien está haciendo el análisis, ¿no? El farmacéutico responsable de estudiar la posible conformidad de la materia prima comprobará el certificado de análisis y especificaciones del fabricante. Si se trata de una materia prima descrita en la USP, se completará los datos correspondientes a las especificaciones de esta monografía, por ejemplo, farmacopea, si es USP, europea, internacional, británica, ¿no? Que estaba comentando, ¿no? Si no, se describe
una farmacopea alguna se podrá aceptar las especificaciones del fabricante, del proveedor. Si queremos también investigar, también, ¿no?, del investigador. El farmacéutico decidirá sobre la conformidad, si está correcto o no correcto, si está de acuerdo a los parámetros que establece la farmacopea, ¿no? Si la materia prima es aceptada, se le otorga un número de registro interno correspondiente a la guía de control, registro y sus especificaciones. La farmacopea, que son, digamos, varios, ya que hay, como cada año van cambiando. Una farmacopea es un texto recopilado de monografías de materias primas y de medicamentos, en los que se incluyen especificaciones de calidad de la materia prima farmacéutica, de mayor uso y de las formas farmacéuticas. Es espectacular. O sea, está todo. Si yo quiero hacer una tesis doctoral, puedo ahí mandar a la USP para que también otra metodología y me aceptan. O sea, va para un comité científico, ¿no? Las monografías, la descripción y características, identificación, los ensayos de pureza, los ensayos de valoración, ¿no?, que en este caso hay en estas farmacopeas, que a veces hacemos ejercicios cuando era, bueno, de modo presencial, ¿no?, para que ustedes manipulen, ¿no?, una farmacopea y de ahí hagan los respectivos controles. Los ensayos, los controles de calidad que se hacen son físicos, químicos, físico-químicos, microbiológicos. Dentro de los análisis físicos que se le hacen a la materia prima, de acuerdo a las farmacopeas, nos establecen, por ejemplo, el aspecto, ya nos dicen, si se trata de la furosemida, ¿qué color? Furosemida, polvo amarillento, no va a decir rojo, ¿no?, porque no es rojo. Ya, la mayoría sí de las materias primas, lastimosamente son blancas, ¿no? Blanco amarillento, o cristalino, o polvo morfo, depende, ¿no? Color, el olor, al otro, cuando no tiene olor, su higiene, o tiene un olor específico que no sabemos qué es, porque huele a ese remedio nomás, entonces se le coloca sui generis, el color, el tamaño de las partículas. Algunas partículas la industria la pide en forma ya micronizada, ¿no?, sobre todo para parenterales, que no deben ser mayor de 50 micrómetros, si no se va a sedimentar, para suspensiones extemporáneas también. La forma del estado físico, la solubilidad que nos dice la farmacopea, ya otros investigadores han estudiado por nosotros, es importante, porque también nos da también la seguridad de que se trata o no de ese principio activo, y también nos ayuda para ver los perfiles de biodisponibilidad, ¿no? En qué es soluble, soluble en solvente orgánico, en solvente apolar-polar, en solvente, o sea, agua, etcétera, ¿no?, en medio ácido, básico, y nos permite muchas cosas hacer a través de la solubilidad, ¿no? Si, hasta inclusive si se va a degradar o no se va a degradar en pH ácido, alcalino, todo eso, la solubilidad es espectacular, hacer estos estudios de solubilidad. Intervalos de fusión, porque a través del punto de fusión también nos da como un método de identificación el pH, para saber si está dentro de su pH de estabilidad o se va a degradar. La conductividad, la densidad, la viscosidad, la pérdida por secado, o sea, la humedad, ¿no?, índice de refracción, residuo por ignición, la humedad, ¿no?, cuánto de humedad nosotros podemos permitir, dentro de los controles químicos que también se deben hacer a las materias primas, de acuerdo a lo que establece la farmacopea, ¿no? Análisis en el espectro infrarrojo, eso en base a un patrón de referencia. Cada patroncito de la materia prima puesto en Bolivia, mínimo está costando $500, a veces $1.000 un patroncito de 200 miligramos. Los tiempos de retención en HPLC, o sea, ¿cuánto es el tiempo de retención? Las reacciones químicas, también la técnica para hacerlo, la materia prima en capa fina, con qué solvente, etcétera, ¿no? La cuantificación, si va a ser volumétrica, por potenciometría, por espectrofotometría UV visible, cromatográfica, por gas masa,
O sea, también nos dan técnicas para que hagamos la evaluación de análisis de metales pesados, residuos de solventes que no deben tener porque se utilizan solventes para hacer la síntesis, la cristalización, impurezas específicas que son pertinentes de acuerdo con el método de síntesis de cada materia prima. Y también, ¿no? Los controles microbiológicos de esterilidad, sobre todo para aquellos productos parenterales, el control higiénico para los no obligatoriamente estériles, y también para hacer la potencia microbiológica, porque podemos tener una valoración química acá, digamos una cuantificación, ya sea hasta inclusive cromatográfica, bueno, que acá esté más seguro todavía, pero podría darse. Pero otra cosa es de la potencia, ¿no? Porque, como digo, el producto frente a qué, digamos, el microorganismo va a inactivar. Y en base a eso, por ejemplo, en el área de bioquímica se utilizan los discos de antibióticos para saber qué antibiótico darle al paciente para que, digamos, pueda usar, obviamente, ese antibiótico que le va a salvar la vida, ¿no? En base a, obviamente, la potencia que hay. O sea, y esto también se hace como control de calidad, ¿no? De que si el antibiótico tiene esa potencia, o sea, o no se ha degradado o disminuido su potencia. Porque si disminuye la potencia, eh, o sea, no va a tener pues efecto, ¿no? Por mucho que vuelva a decir haya la estructura, ¿no? Y a veces la síntesis, por ejemplo, el método de síntesis es importante. Como les decía, hasta cambiar un solvente hace que el producto pueda girar, pueda ser levógiro o destrógiro, o sea, pues pueda estar en posición orto-para. Y eso hace que también haya una variación, ¿no? Entonces es importante siempre, ¿no?, hacer también la potencia para ver si ese antibiótico, o sea, no es como si esté tomando almidón, ¿no? O sea, que sea el antibiótico para que vaya y la fulmine una pseudomonas que puede estar intrahospitalaria, ¿no? Lo que manda, digamos, el proveedor, por ejemplo, acá es una esencia. Las esencias se deben conservar a menos 15 grados, o sea, a una temperatura no mayor a 15 grados centígrados. Más de 15 grados se volatilizan, ¿no? Y también se degradan, ¿no? Viene, digamos, con su fruta del control de calidad que le ha hecho la industria farmacéutica que vende las materias primas al por mayor. O sea, por ejemplo, en este caso de esta esencia, cuánto es la densidad, cuánto dice la normativa para la esencia de plata. El índice de refracción, por ejemplo, acá su norma es 0,995 y lo que he encontrado es 0,996, que está dentro de los parámetros. La densidad está igual, parcialmente soluble, su solubilidad igual corresponde, ¿no? Y la solubilidad en etanol, si es soluble en etanol, en cloroformo, en éter, está correcto, ¿no? Esta materia prima. Entonces, en cuanto a los caracteres organolécticos, oleoso, límpido, o sea, un poco viscoso, amarillento, dolor característico, fruta de la plátano, intensa, oleoso, todas las características organolécticas. Y si está correcto, entonces el resultado va a aceptarlo, ¿no? Esto es el certificado que hizo la industria farmacéutica que vende a granel. Entonces lo tenemos que hacer también en la industria farmacéutica nuestro propio control, ¿no? Este es otro control de otro que vienen así los certificados de control de calidad ya de la industria farmacéutica, donde también establece, por ejemplo, ciprofloxacina, que le decía yo, la fecha de fabricación, fecha de expiración, 500 kilogramos que hay, que se ha comprado, unos 10 contenedores aproximadamente. ¿Cuál es la descripción? Es un polvo ligeramente amarillo, cristalino, y el resultado, obviamente, que del análisis conforme, porque esto es el parámetro, ¿no?, que da en la farmacopea. Su solubilidad
es ligeramente soluble en agua, ligeramente soluble en ácido acético, en etanol, muy ligeramente soluble en alcohol deshidratado, prácticamente insoluble en acetona, en acetonitrilo, en acetato de etilo, en hexano y en cloruro de metileno. Entonces, si es correcto, entonces se repite la solubilidad y obviamente el resultado es conforme. Si no fuera conforme, se rechaza, ¿no? esa materia prima. La identificación al infrarrojo con patrón de referencia, que también debe estar conforme, ¿no? Y también por HPLC, digamos, el tiempo de retención de los picos no mayor al patrón de referencia, ¿no? El estándar de referencia de la valoración, y también se hace el test de la cantidad de clorhidrato, porque a veces que también no exceda, ¿no?, los parámetros establecidos. El pH de 3.5, 3.0 a 4.5, o sea, 1 gramo en 40 ml de agua, y nos da el resultado de 3.8, o sea, está dentro de los parámetros, no está fuera de los parámetros. Y la cantidad de agua de 4.7 a 6.7, nos ha dado el resultado 6.0, o sea, está dentro del parámetro, entonces también está todavía aceptada, ¿no? El residuo por emisión, que son las sales, 0.1%, y nos da 0.04%, o sea, menor, ¿no? Estamos dentro del parámetro. Menores pesados, 0.02%, y estamos dentro del parámetro. Límite de ácido fluoroquinólico, menor a 0.02, también dentro del parámetro. Otros de la pureza cromatográfica de etilendiamino, profloxacina, es menor a 0.2, 0.09 dentro. Y también otras impurezas menores a 0.2. O sea, todos estos análisis se tienen que repetir dentro de la industria farmacéutica. Su valoración de 98 a 102, el parámetro que establece la farmacopea, ¿no? 99,2%. O sea que estamos dentro de los parámetros. Y los residuos, o sea, de los solventes que se utilizaron en la síntesis de la ciprofloxacina, no pueden tener mayor cantidad de 5.000 partes por millón, y tienen 329 partes por millón, y también se utiliza tolueno en la síntesis de la ciprofloxacina, y no puede estar por encima de 890 partes por millón, y no se ha detectado. Entonces está correcto, conforme, y esa materia prima obviamente la podemos utilizar, pero aún así nos vengan los resultados, los tenemos nosotros que también volver a realizar los controles de calidad. Entonces es importante que en las pruebas químicas se establezca, ¿no?, la identidad, o sea, los métodos de identidad no han variado con el tiempo. Aún subsisten, ¿no?, en las farmacopeas reacciones coloreadas que identifican grupos funcionales, lo que da información parcial, ¿no?, inespecífica sobre el producto. Sin embargo, los ensayos de identidad por espectroscopía han ido ya ganando terreno, ¿no?, inclusive los infrarrojos, ¿no? O sea que también se utiliza porque deja como las huellas dactilares del producto. Además también el espectro ultravioleta, si bien no es tan específico, da información de pureza al comparar la absorbancia del producto contra un estándar, ¿no? En este caso existe una discrepancia, ¿no?, entre la farmacopea británica y la estadounidense, pues la primera da valores de absorbancia absoluta sin tomar como referencia una sustancia patrón, ¿no? Entonces, bueno, pero también se puede, digamos, utilizar, ¿no? O dependiendo, por eso casi mejor es la USP, ¿no?, siempre. Otra de las ventajas de métodos espectrofotométricos infrarrojos es permitir, en algunos casos, determinar la existencia de polimorfos que pueden afectar en forma dramática la biodisponibilidad del producto farmacéutico. Los que yo les decía, si son de estrógenos o oligógenos, ¿no? Aparte de que no llegan, vamos a decir, al nivel plasmático deseado, o pueden irse a nivel terapéutico, o sea, tampoco tiene efecto, o sea, terapéutico, debido a que podría ser hasta inclusive tóxico, porque solamente lo registra vamos a decir, el isómero que tenga efecto. El otro no hay datos, muchos datos.
Los ensayos de pureza de las materias primas son numerosos y dependen fundamentalmente de la naturaleza de la droga, la forma de obtención y las posibles vías de degradación, ¿no?, de la materia prima. En cuanto a la valoración, sirve para conocer el porcentaje de principio activo presente en la muestra analizada. O sea, por titulación no necesita una sustancia patrón de comparación y requiere, digamos, poca sofisticación, ¿no? Cuando se trata de materias primas que van a aplicarse parenteralmente, se deben efectuar otra clase de ensayos tales como esterilidad, pirógeno, pruebas de histaminas, etc. Los antibióticos son un caso típico en los que se debe realizar este tipo, ¿no?, de pruebas, a diferencia de los demás, porque obviamente la potencia, por ejemplo, para los antibióticos no se utiliza en un analgésico. En cuanto a las materias primas sólidas, se analiza, ¿no?, el punto de fusión, la pérdida por secado, humedad, residuo por ignición, se hace análisis de metales pesados, ensayos de impurezas de cloruros y sulfatos, y también la prueba de pH, ¿no? El punto de fusión, en el caso de la farmacopea de los Estados Unidos, indica un baño termorregulado usando el método de capilar, que es sencillito, y eso lo vamos a hacer en las primeras prácticas. Existen 5 procedimientos para efectuar este ensayo. En cuanto a la farmacopea internacional, incluye también el método de Kofer para realizar el punto de fusión. Para la humedad o pérdida por secado, igualmente existen diferentes métodos para evaluar esta característica. En algunos casos se puede determinar el método de Carl Fischer y en otros por estufa, tanto corriente como vacío, ¿no? El residuo por ignición en este caso se hace, ¿no?, por la mufla, ¿no? Requieren también, es sencillo y van a hacer también en reumatología. Se analiza la prueba de metales pesados, los métodos se practican en estos casos, son bastante similares, por los cuales son bien comparativos. O sea, si hay presencia de sulfatos, si hay presencias inclusive de cloruros, y vamos a ver cómo, es sencillito, ¿no? Perdón, acá de sulfatos, ¿no? Si es de metales pesados, vamos a ver ahí la presencia de mercurio, ¿no?, etcétera, ¿no? En cuanto al pH, en estos casos se determina el pH de soluciones o suspensiones de concentración conocida. Existe un margen de pH que debe cumplir el producto que está siendo sometido en el ensayo. En otros casos se determina la acidez o alcalinidad de la sustancia. O sea, sobre todo para establecer si ese producto se va a degradar o no se va a degradar, si está dentro de su pH de máxima estabilidad, ¿no? En cuanto a los análisis de impurezas o sustancias afines, este ensayo de pureza se aplica cuando se desea determinar la existencia de precursores o posibles productos de degradación. En estos casos, el método de análisis más empleado es la cromatografía en capa fina, pero cualquier otro tipo de cromatografía puede ser también usado. Una técnica muy empleada es usar una dilución de una sustancia de concentración conocida de la materia prima, ¿no?, y comparar manchas secundarias con la obtenida en la solución diluida. Estos ensayos de pureza se pueden aplicar en las materias primas que son la polarimetría, la difracción de rayos X, pero estos no son muy generales, por lo que su aplicación es restringida a ciertas materias primas, ¿no? Las materias primas líquidas se hace el rango de destilación, el peso específico, el índice de refracción, y también se hace la acidez o alcalinidad. El rango de destilación, existen numerosos métodos cuyas características son similares, dependiendo del rango de ebullición de la sustancia examinada. El peso específico, las farmacopeas indican el uso del pignómetro, ¿no?, que eso vamos a verlo también en producto terminado, ¿no? El índice de refracción, este ensayo debe efectuarse con un refractómetro y la temperatura debe ser controlada. Y los de acidez o alcalinidad se efectúan mediante la técnica de neutralización usando ácido clorhídrico o hidróxido de sodio. Para dar la conformidad o rechazo de la materia prima, si la materia prima es rechazada, se coloca una etiqueta de rechazado y se coloca en otro ambiente de muestras en cuarentena, o sea, no en el mismo ambiente, ¿no?
porque si no puede haber confusión, se deberá devolver al proveedor a la mayor brevedad posible. Cuando auditan los inspectores, digamos, para hacer las auditorías a las industrias farmacéuticas, piden también que haya almacén de rechazado. O sea, si no hay nada, es que nunca hicieron nada. Entonces, o sea, no hay que esconder. O sea, alguna vez también hay que tener, ¿no? O sea, si no hay nada, pues tampoco inventarse, ¿no? Si la materia prima es aprobada, se procede a liberar la materia prima de cuarentena. Se coloca una etiqueta de identificación que indica aprobado, de color verde, por ejemplo, ¿no? O sea, rojo, amarillo, dependiendo ya de los colores, de acuerdo a su política de calidad que tenga cada industria farmacéutica. Generalmente se coloca verde, ¿no? Que indica aprobado, o también pueden colocar también siglas si quieren colocarlo también color rosado, depende de, o sea, de lo que establezca, ¿no? Y de la industria. Las muestras de referencia deben ser conservadas durante varios años en la zona destinada para este fin. Las materias primas son reanalizadas siempre que sea necesario de acuerdo a un programa preestablecido. Igual que para la cuarentena, ¿no? Se coloca ya una etiqueta que diga, ¿no? Aprobado, grande, ¿no? Con los mismos datos de peso bruto, neto, proveedor, control, fecha de ingreso, fecha de vencimiento. La diferencia es que dice en grande, aprobado, ¿no? Para que esa materia prima pueda utilizarse ya dentro de la industria farmacéutica, realizando un control de calidad correcto. Vamos a garantizar que el producto farmacéutico también tenga el efecto deseado, ¿no? Para ilustrar mejor algunas de las actividades específicas, coloca en la sección de cuarentena. Un inspector de control de calidad revisa el certificado de análisis del proveedor e inspecciona el recipiente en que se envió. ¿Está roto o perforado? ¿Está intacto el sello del recipiente? El inspector de QC toma entonces una muestra del polvo para verificar su identidad. Usamos métodos de análisis llamados HPLC e infrarrojos para establecer si una hierba es la verdadera o no. Si un polvo falla este análisis, lo devolvemos al proveedor. Pero además, nuestro director superior de QC entonces investiga por qué falló ese proveedor en su control de calidad. La directora de laboratorio analiza la muestra para ver si está libre de bacterias dañinas. Si el polvo falla la prueba, pasa a esterilización y luego se vuelve a examinar. La directora de laboratorio también examina la materia prima para asegurarse de que no esté contaminado de polvo u otras partículas. Solo tratamos con proveedores de materia prima que previamente ya hemos calificado. Sin embargo, nunca asumimos que algo es bueno, sino que verificamos cada ingrediente que recibimos. El departamento de QC guarda una muestra de la materia prima en su colección de muestras de ingredientes retenidos. Una vez que los análisis muestran que la materia prima es buena, el director de QC aprueba que salga de cuarentena para usarse en producción. Para ilustrar mejor algunas de las actividades específicas que son parte del control de calidad, veamos los pasos para elaborar un producto herbario en cápsulas. Para eso seguiremos la tabla de flujo para su producción. Primero, debemos calificar la materia prima. Cuando se recibe un ingrediente, el gerente de bodega lo coloca en la sección de cuarentena. Un inspector de control de calidad revisa el certificado de análisis del proveedor e inspecciona el recipiente en que se envió. ¿Está roto o perforado? ¿Está intacto el sello del recipiente? El inspector de QC toma entonces una muestra del polvo para verificar su identidad.
Usamos métodos de análisis llamados HPLC e infrarrojos para establecer si una hierba es la verdadera o no. Si un polvo falla este análisis, lo devolvemos al proveedor. Pero además, nuestro director superior de QC entonces investiga por qué falló ese proveedor en su control de calidad. La directora de laboratorio analiza la muestra para ver si está libre de bacterias dañinas. Si el polvo falla la prueba, pasa a esterilización y luego se vuelve a examinar. La directora de laboratorio también examina la materia prima para asegurarse de que no esté contaminado de polvo u otras partículas. Solo tratamos con proveedores de materia prima que previamente ya hemos calificado. Sin embargo, nunca asumimos que algo es bueno, sino que verificamos cada... Bien, para la próxima les saco la fotito y además que ya los voy a ver en práctica, digamos, porque ahorita cualquier foto me van a poner ahí cualquier persona. Entonces, ya está salvado el chat. Nos vemos el jueves en sus horarios respectivos y no se olviden de su primer repaso oral, ¿ya? Que tengan un bendecido día.